van a tener muchos problemas y consecuencias. Uno, el poder del pueblo organizado es superior al poder del dinero, cosa que no han tomado ustedes esa dimensión. La Constitución establece que el poder dimana del pueblo y se erige en su propio beneficio, y el pueblo sabe hacer valer estas cosas. Que la causa de utilidad pública es eso, es pública, no puede aplicarse para beneficiar a un privado, a un particular, no se puede despojar a las comunidades para beneficiar a un transnacional. Viola los derechos humanos consagrados apenas el año pasado en el primero constitucional. Los bienes sociales, quinto asunto, los bienes sociales, que son los ejidos, las tierras indígenas, las comunales, los pueblos originarios, no se regulan por el derecho privado, sino por el derecho público, por el derecho social. Sexto, toda persona tiene derecho a defenderse, a defender sus bienes, a defender su familia. Artículo 17 constitucional, tiene derecho a una administración justa, de la justicia, quiero decir. 7, decretar servidumbre legal debe de tener una causa justificada para no violar el principio de proporcionalidad, y la única causa que se argumenta aquí es que quieren sacar petróleo o minas o poner gasolineras o pasar gasoductos o poner los negocios de los Ramones, etcétera, etcétera, etcétera. 8, el derecho internacional. Debe haber consentimiento de las comunidades mediante un procedimiento libre, informado y democrático. Lo establece el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas, ratificado por el Senado de la República. Si no hay consentimiento de los pueblos, son nulas las decisiones. 9, la reforma constitucional será sometida a consulta, y estas leyes secundarias, además de abusivas, están violando los derechos de los pueblos, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la identidad cultural. Termino diciendo, el convenio 169 de la OIT establece que los pueblos tienen el derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Repito, los pueblos tienen derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Así que no le pongan a estos articulados que el valor de la producción no puede compartirse con los pueblos en caso de que los pueblos lo acepten después de dar su consentimiento. Yo lo que diría es que las comunidades, los pueblos, los indígenas, ustedes los están, ¿cómo se dice?, subestimando. Las comunidades se rigen bajo otras consideraciones. Lo único que poseen es su tierra, es su selva, son sus zonas de cultivo, son sus árboles, son sus centros ceremoniales. Eso que para ustedes no importa es mucho, es todo, y es lo más importante para las comunidades. Las comunidades, las gentes indígenas, tienen otra cosmovisión que ustedes por eso no entienden. Es otro modo de ver la vida. Unos creen que es más importante que la cultura, que la historia, que la tierra, que consideran que es más importante el oro o las ganancias de los magnates o los business o los negocios de contratistas.
Las comunidades no piensan así, por eso nunca se ponen de acuerdo, por eso la prioridad de las empresas que se van a sentar a negociar es el lucro, es el capital, es el dinero. Termino diciendo, pero para los indígenas, para las comunidades, la prioridad es la vida, la prioridad es la tierra, el amor a su comunidad, a su cultura, a sus ancestros, y no lo van a soltar. Se concede el uso de la tribuna al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro. Gracias, senadora presidenta, compañeras, compañeros senadores. En el PRD tenemos claro que el país que deseamos para el presente y para el futuro de México, es un proyecto social, político, económico y cultural que sin duda ya toca las puertas del poder público en México y que pronto, sin duda, también habrá de triunfar en las urnas. Lo digo seguro porque es un proyecto muy diferente a las opciones que durante más de 80 años han gobernado el país, y México tiene ya un veredicto desfavorable de esas gestiones que han acumulado, por ejemplo, más de 60 millones de pobres. Hoy nosotros hemos hecho propuestas de fondo a favor de la transparencia. El otro proyecto, el oficial, dice que transparenta, pero todo lo oculta. Nosotros estamos a favor de la igualdad, como todas las izquierdas del mundo, mientras el proyecto oficial facilita la llamada ocupación temporal de las tierras de los campesinos e indígenas, a quienes se les despoja de su patrimonio sin clemencia alguna. Nosotros en la izquierda trabajamos cada día por un país que prohíba el fracking, porque la gente se está enfermando debido a su práctica, mientras el proyecto oficial en México lo permite, lo vende como bueno, y todo para favorecer intereses económicos. La izquierda tiene un proyecto, pero se sustenta en bases muy distintas a las que el proyecto oficial pretende. Nosotros queremos y trabajamos por un México moderno, pero nunca a costa del largo plazo, porque eso va en detrimento de nuestros hijos y de las próximas generaciones de mexicanos. La izquierda tiene un proyecto y de alguna manera es mucho más un proyecto mucho más cercano al del general Lázaro Cárdenas, que los oficialistas postergaron ya durante 80 años, dando la espalda a su legado social. En esa línea, senadora presidenta, estamos proponiendo, y lo que hacemos, lo hacemos con dignidad, defendiendo lo que pensamos justo, lo que creemos correcto. Es mi opinión, mi muy firme convicción, compañeras y compañeros, que todo el trabajo legislativo aquí realizado debe mantener siempre como rumbo y sentido la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Y es que si la política no sirve para defender los derechos fundamentales de la gente, entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve? Estas leyes, y creo que es evidente, van en sentido contrario. Con este dictamen más bien se institucionaliza la sistemática conculcación de los derechos de los grandes segmentos de la población, los más desprotegidos. Son muchas las reservas que hemos presentado, pero en este momento, como lo hemos pactado, me centraré en las manifestaciones, en una de las manifestaciones más abusivas de este texto, con el agresivo, discrecional y opaco esquema de exploración y extracción de hidrocarburos que este marco jurídico plantea. Se consolida un ataque frontal a la dignidad de los ciudadanos que tendrán la mala fortuna, la maldición, incluso diría yo, de vivir en tierras donde haya hidrocarburos. Con el capítulo 4 sobre el uso y ocupación superficial del territorio,
Lo que este dictamen pretende es allanar el camino para el despojo de las tierras de los campesinos, de los ejidatarios, para que las empresas de la industria de hidrocarburos puedan expoliar, más allá de cualquier vínculo jurídico o precepto de carácter normativo, los recursos de comunidades y regiones enteras. El artículo 96 del dictamen de la Ley de Hidrocarburos establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública e incluso que la exploración y extracción de estos recursos son de interés social y de orden público. Este hecho, compañeras y compañeros, tiene varias implicaciones. Primero, el Estado dará prioridad a esta actividad sobre cualquier otra que se realice en los territorios, por lo que podrá obligar a los propietarios, incluidos ejidos y comunidades, a ceder sus tierras bajo la figura de servidumbre legal que podrá ser decretada por la vía judicial o administrativa. La contraprestación por esta servidumbre, que en un primer momento será negociada entre las empresas y los propietarios, deberá, según la propuesta, ser proporcional a las necesidades del asignatario o contratista, conforme a las actividades que requiera realizar al amparo de la asignación o el contrato y los usos que se pretendan dar al efecto. O en su caso, podrá expropiarle sus tierras en favor de las empresas que realicen actividad petrolera o gasífera. Segundo, se plantea, los gobiernos estatales y municipales quedarán obligados a contribuir al desarrollo de exploración, extracción, transporte, almacenamiento de hidrocarburos y a agilizar y a garantizar para el otorgamiento de permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. Es mentira, compañeras y compañeros, es mentira que al eliminar la palabra expropiación de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, los propietarios de tierras ejidales, comunales o pequeños propietarios agrícolas tengan mayor certeza jurídica. Por el contrario, solo quitaron la palabra expropiación para evitar que los campesinos se inconformen, pero incluyeron la figura de servidumbre legal, que es más grave porque atenta contra el derecho de la propiedad de los ciudadanos. Con la servidumbre legal se obligará a los propietarios a prestar sus tierras a las empresas privadas cuando exista la sospecha de que hay hidrocarburos en el subsuelo a cambio de una renta no determinada en la legislación secundaria. Con las supuestas mejoras introducidas al dictamen de último momento, que son, con respeto lo digo, una mera simulación, se añaden tipificaciones sobre el carácter de las contraprestaciones y referencias a la ley agraria, solo para después culminar con lo que no puede ser calificado de otra manera más que como un atraco. El artículo 106 del dictamen dice que en caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días, el asignatario o contratista podrá promover ante un juez de distrito o tribunal agrario la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos, es decir, a la fuerza, sin retribución ni nada, simplemente porque el Estado privilegia el lucro de unos sobre el bienestar de los conciudadanos. Ese es el meollo de todo. La aprobación de esta ley de hidrocarburos supondrá priorizar la actividad petrolera y gasífera por encima de los derechos humanos de los mexicanos y las inmensas cantidades, concluyo, senadora presidenta, las inmensas cantidades de dinero por encima del derecho a un medio ambiente sano. Concluyo, senadoras y senadores, con una reflexión que es la siguiente. El proyecto de izquierda, dije al principio de esta intervención, rescata mucho del proyecto postergado, del proyecto social del general Lázaro Cárdenas. Y porque lo tenemos presente y nosotros sí lo honramos, yo quiero suscribir estas preocupaciones de Lázaro Cárdenas que aún hoy, lejos y cerca del 30 de noviembre de 1934, en las que los pronunció, siguen vigentes. Y lo cito para concluir. Tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades e inocuas injusticias a que están sometidas grandes masas de trabajadores y muy particularmente los núcleos indígenas que deben constituir para nosotros una honda preocupación.
regiones enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento inferiores e impropios de un país que, como el nuestro, tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilización más justa. Habrá que decirle hoy, general Cárdenas, que el proyecto oficialista pretende también despojar de esos recursos materiales a la gente de México. Pero nosotros, en el PRD, le decimos al país, nosotros pensamos diferente y lucharemos de manera incansable para construir un país distinto, justo y próspero. Gracias por su tolerancia, senadora presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna también para hablar en pro el senador Manuel Bartlett Díaz. Con su permiso, señora presidenta. Decía yo ayer que son encomiables los esfuerzos que han hecho por matizar y disfrazar esta barbaridad que está en la ley de hidrocarburos y en todas las demás, ¿sí? Que es la ocupación de las tierras, que es el dominio de las transnacionales del territorio nacional. Eso es el dominio porque se les están dando el derecho de ocupar tierras, de que el Estado les establezca servidumbres, todo eso que se ha tratado de matizar. Yo les quiero recordar a quienes han tratado de resolver este problema añadiéndoles concesiones como, por ejemplo, que se conviertan en empleados de los siguientes dueños de la tierra, de la que era su tierra, o todas estas cuestiones de rentas y todo lo que han tratado de establecer. Yo quisiera recordarles qué es lo que aprobaron en la reforma constitucional, porque como comentábamos anoche, todo esto se cuelga de la reforma constitucional y lo señalamos y lo dijimos desde entonces. Les voy a leer el artículo 8º constitucional, ese es de donde se cuelga toda esta barbaridad que ha motivado una discusión absolutamente comprensible. Es el 8º. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Ahí está ya. Y eso lo aprobaron, Y los que andan buscando cómo matizar, porque va a tener efectos electorales también, que mucho determinan, pues aprobaron esto. Ahora bien, hay que subrayar la perversión de la manipulación de la reforma constitucional, porque es importante, porque hemos dicho que todo esto se ha hecho con dolo, con engaño, con mentiras, para llegar a aterrizar en estas brutalidades contra el pueblo de México. Ese texto es de los que les decía yo que son las exigencias de las empresas transnacionales clarísimo, porque no se refiere exclusivamente a México. Ustedes vayan a Perú, a Brasil, a la Amazonia en general, a Bolivia, y van a ver cosas idénticas aquí. El gobierno está obligado a abrirles el paso y a
todos los caprichos que tengan las transnacionales para cumplir las concesiones que tengan, ¿verdad? Y eso motiva muertes, obligación de que los ejércitos penetren en esos territorios. Alan García, presidente del Perú, terminó en un desastre y perdió las elecciones porque metió las tropas y mató campesinos e indígenas en su país. Los mató el presidente del Perú para que entraran las grandes empresas transnacionales. De manera que esto no es una cuestión que se haya inventado, este es un mandato del imperio. Ahora, ¿cómo hacerles para que esto se suavice? Bueno, pues no se va a suavizar, hagan lo que hagan, porque decía Dolores Padierna, aquí hay una enorme asimetría. Es no solamente el poder económico y brutal de las transnacionales petroleras y eléctricas, sino que el Estado está obligado a servirlas, ¿verdad? Porque decía yo, ¿cuál es la perversión de la reforma constitucional? En la Constitución de la República estaba establecido que las actividades energéticas eran de interés público, estratégicas, porque las explotaba el Estado para fines nacionales. Ese es el sentido de la frase que está en la Constitución de la República. Son estratégicas y por tanto están reservadas al Estado mexicano. ¿Qué hacen estos perversos abogados de las transnacionales? Lo único que hacen es quitar la exclusividad, ¿va? Y dejan el carácter estratégico de interés público. Eso es la perversión de usar el propio texto constitucional nuestro, que tenía un origen histórico distinto, para darle una prostitución, un cambio, porque ahora queda al servicio de los intereses extranjeros. Ese es entonces, de ahí deriva este octavo transitorio, derivado de su carácter estratégico. ¿De dónde lo inventaron? Ahí lo dejaron, nada más lo dejaron ahí, ¿verdad? Las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, así como la transmisión de la energía eléctrica, ¿verdad?, son de interés social y orden público. Es la prostitución de la Constitución y el meter el interés privado. Ahora bien, el Estado mexicano se está obligando a abrirles todos los caminos y todos los terrenos y todas las propiedades que quieran, porque así está de abierto. Pero hay una cuestión todavía más, porque aquí dice que esto de acuerdo, la ley preverá los términos y condiciones. Entonces la ley todavía va más allá. Por eso decía yo que hay muchísimas partes de estas leyes dictadas desde el extranjero, van más allá que el propio octavo transitorio. Y entonces han metido aquí, nada más dice las actividades de exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos, es todo lo que dice. Y la transmisión y distribución de energía eléctrica, nada más. Y estas leyes todavía van más allá, ¿verdad? Lo llevan al extremo. Todo lo que es energía, todo es de interés público, social y por tanto estratégico, y por tanto hay que hacer lo que se dice ahí. Está mal, es inconstitucional. Si quienes querían suavizar esto, ¿verdad?, deberían de haber leído el artículo para que vean que desborda lo que está poniendo en las leyes, que es una salvajada, ¿verdad? Desborda el octavo, pero así han ido avanzando. Quitan unas frases o unas palabras de la Constitución y convierten al Estado mexicano en un prácticamente empleado de las transnacionales. No es la solución a ver si les dan un poquito más y si los hacen empleados de la British Petroleum o si les pagan una renta. Nada de eso soluciona nada. Es una tomadura de pelo y una simple pose. Va a seguir siendo
una orden de las empresas transnacionales, el darles almacenes, ductos, construcciones, es lo que dice la ley, más allá de esto, construcciones, luego decisiones administrativas nada más, servidumbres administrativas, es una locura todo eso, es inconstitucional. No se preocupen mucho, lo vamos a atacar y lo vamos a echar abajo por inconstitucional, pero no se rasguen las vestiduras quienes lo aprobaron y digan, fíjense que ya arreglé que les den una renta adecuada. No les dan nada. Les platico yo, ni siquiera las autoridades mexicanas, que cuando menos tienen una responsabilidad social sobre su pueblo, en principio. Bueno, las empresas extranjeras no tienen más interés que sacar más petróleo y ganar más dinero. Y las eléctricas igual. Bueno, pero la simetría famosa de la senadora Padierna, que es una palabra clave, ¿verdad?, está también aquí en México. Miren, en Oaxaca se han establecido en una zona que tiene una enorme capacidad para la generación eólica. Ya todo eso se lo comieron empresas españolas. Iberdrola, ¿se acuerdan de Iberdrola? Esa empresa española Iberdrola se quedó con todo ese corrido, toda esa maravilla de zona fantástica para la producción de energía eólica. Ya se quedaron con ella. Claro, la secretaria de Energía panista, la señora esta, ¿cómo se llama? Kessel. La señora Kessel ahora es la empleada de Iberdrola. Qué desvergüenza, ¿verdad? Qué corrupción. Le dio permisos para todo ese corredor en el Istmo de Tehuantepec. ¿Y saben qué? Convencieron a los dueños de los terrenos, ejidatarios, los convencieron de que iban a ganar mucho dinero. Les pusieron los postes, ¿verdad? Se metieron hasta el último lugar. Bueno, no les han pagado nada. Los han robado los españoles, auspiciados por la secretaria de Energía del gobierno de Calderón. Y si así era antes de que llegaran las grandotas, que ya quiero ver al secretario de Energía parársele enfrente, ni lo reciben. Van a ser peor todavía. Eso es lo que ustedes aprobaron en la Constitución, ¿eh? Eso es lo que aprobaron en la Constitución. No lo van a resolver con migajas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. En el uso de la tribuna, el senador Manuel Cota, para hablar en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Me da mucho gusto que el tema del campo se haya convertido en el tema protagonista del día de ayer y del día de hoy. Particularmente el tema de la tenencia de la tierra ha superado por mucho a otros temas que aquí se han debatido. Indudablemente que esto es una representación fiel de lo que todos tenemos que realizar en este particular caso. Pero como bien me lo decían hace un momento al transcurrir a esta tribuna, fundamentar, traer elementos de peso y no solo debates ideológicos o dogmáticos. Yo estoy convencido que la tribuna es una tentación para poder colocar lo que uno piensa, lo que uno desea, pero es responsable también colocar fundamentos de peso. Para nosotros la reforma energética contempla amplia y cabalmente la protección de los campesinos, a los que junto con otros compañeros que han hecho uso de la tribuna, con los que en este punto central he coincidido en la defensa de los derechos de los campesinos. Por eso hoy, aunque diferencias de fondo existan, creo que el tema central
es servirle a México y servirle a los campesinos. El día de hoy estamos convencidos que están siendo creados los mecanismos para que la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos está debidamente garantizado. La reforma garantiza mecanismos que privilegia e incentiva la negociación y los acuerdos entre las partes, basados en principios de transparencia, de legalidad y de equidad. Ayer, en la discusión en lo general, bien se coincidía entre dos legisladores de partidos diferentes, que no vuelva a acontecer lo que lamentablemente con expropiaciones, los derechos de vías de Comisión Federal, ahorita todavía existen muchas cuentas pendientes que son históricas. Por ello, los elementos básicos del diálogo y la negociación, donde intervendrán diferentes dependencias del gobierno y donde una particularmente, que es la Procuraduría Agraria, deben ser garantes de que estos diálogos y negociaciones deban de ser el equilibrio con justicia. Los mecanismos protegen los derechos de los propietarios y reducen las posibles asimetrías en los procesos de negociación. Los mecanismos establecidos en la reforma son acordes a las mejores prácticas internacionales. Incorpora mecanismos y esquemas novedosos como la mediación y prevé que los valores de la tierra deban considerar posibles plusvalías por virtud de los proyectos, el lucro cesante y la indemnización por cualquier afectación que se llegara a sufrir, factores que hasta ahora nunca se han tomado en cuenta. La servidumbre legal de hidrocarburos es una figura de carácter excepcional usada internacionalmente para alcanzar acuerdos entre las partes. Su uso sigue los más altos estándares de transparencia y equidad y respeta los derechos humanos de los propietarios y poseedores de terrenos, pues siempre habrá una indemnización a valor comercial. Esta reforma ha privilegiado la generación de beneficios equitativos para los propietarios y posesionarios de terrenos y se ha asegurado que haya mecanismos institucionales que protejan sus derechos en el contexto de las negociaciones que se llevarán a cabo con los desarrolladores, tales como que se les deba informar plenamente de los alcances y consecuencias que el proyecto podría tener en sus tierras y sus comunidades, que los acuerdos no puedan ser secretos, que deban constar por escrito y que en el caso de los ejidos que sean aprobados por amplias mayorías. Para concluir, Presidenta, le solicito solo unos segundos. Yo creo que no solo la reforma energética debe ser un punto de debate, pero también debe ser de encuentros. Y el tema del campo quedará de manifiesto y será un muy buen ejemplo. Estamos integrados, diferentes parlamentarios, en una comisión permanente para la reforma en campo que está en tránsito. Reforma al campo que exige y obliga, sí al debate, sí a los desencuentros, pero al final al acuerdo fundamental. El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto quedó de manifiesto y queda a salvo en esta reforma. El respeto a la propiedad social, que desde luego debe trasladarse a los conceptos que el día de hoy estamos debatiendo. Por ello, el mes de septiembre, inicios del periodo ordinario, será la gran oportunidad de mostrar esa capacidad de diálogo, de debate, pero igual de sana negociación en beneficio de México. Como parte integrante del sector campesino,
lo digo enfático, no participaríamos que esta reforma avanzara si no se estableciera en ella reglas claras que protegieran a los campesinos mexicanos. Y de ello, particularmente la intervención de mi compañero Gerardo Sánchez y de un servidor, queda de manifiesto en la tribuna y en los hechos, así en defensa de los campesinos. Gracias. Muchas gracias, senador. Finalmente tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval para hablar en pro. Muchos líderes campesinos el día de hoy aquí tienen la facha, más o menos, ¿no? Pero serán de Holanda, porque de México no encuentro. Oiga, aquí el día de hoy, la verdad que ya basta de tantas calamidades en este país. El senador Encinas nos recordó el día de hoy que deben de ilustrarse, senadoras y senadores, con todo respeto. Les invito a que lean el libro de un gran líder mexicano, un intelectual, político, politólogo, que se llama Neoporfirismo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a orgullo tabasqueño. Ya muchos de aquí quisieran llegarle a los tobillos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el único líder real que tenemos en este país. Y ahí Encinas decía muy bien, aquí hay senadores que no conocen de historia, mediocres, que hablan de que hay que ir al futuro, que somos del pasado los que defendemos la historia de México y a la patria, somos anticuados. Pero lo que se les olvida, y lo dijo el senador Encinas, es de que copiaron la ley petrolera de don Porfirio Díaz. Pero así como acabó Díaz, así van a acabar ustedes, desterrados de la conciencia y hasta del país tal vez. ¿Cuándo se los digo? Aquí hablan de cuántas mentiras. La utopía mexicana, el debate ideológico, dijo un senador hace ratito, fundamento de pesos. Pues qué razón tiene el senador, nada más que se equivocó, no es de pesos, es de dólares. El asunto es de dólares, el negocio, lo hemos dicho. Ya van a ver que van a aparecer en las revistas internacionales varios de los que están aquí. Bueno, estaban porque ya no les importa el tema, ya lo sienten cocinado, ya este arroz se coció, ¿no? Nada más que a ver cómo aplican su famosa reforma energética allá abajo, en los pueblos, en las comunidades. Y obviamente van a aparecer en la revista Forbes. Nada más que esos que no están aquí, yo les digo, ¿quién pompó, como dice mi paisano? ¿De dónde? Si el dinero no cae del cielo. ¿Quién pompó las chequeras, las residencias en los Estados Unidos, las cuentas bancarias en Suiza, en las Islas Vírgenes? ¿Quién pompó? Pero ¿saben qué? El pueblo no es tonto y se van a quedar como candelabro de sacristía. ¿Saben cómo? Colgado y ardiendo, porque no van a poder aplicar su reforma energética. Y lo vamos a hacer por la vía pacífica, los mexicanos, los verdaderos mexicanos de corazón, en la consulta popular. La servidumbre de paso, servidumbre, servir, sirviente, esos son conceptos porfirianos. Ustedes que son los hacendados, los ricos, los latifundistas, los dueños de la plata, que voltean a ver
a los campesinos e indígenas de nuestro país del hombro hacia abajo. ¿Por qué no leen a don Fernando Benítez? Hay 4 tomos de los indios de México, un excelente escritor, Fernando Benítez. Léanlo para ver si se les ablanda ese corazón, porque parece que son de hule. Están viendo el temblor y no se arrodillan, diría mi abuela, con todo respeto, porque tengo abuela, Entonces, compañeros, acuérdense que estoy aquí a sabiendas del resultado de la votación porque es una cuestión de honor. Y sigo, aunque no ha estado aquí el senador Penchina, pero en nombre del Estado de Tabasco sigo esperando que se disculpe, porque les voy a recordar que fue a escondidas con un grupo ahí de complots al Estado de Tabasco a hablar muy mal de sus representantes populares. No hay respeto. Y el pueblo de Tabasco, como representante se lo digo, merece que el senador Penchina pida una disculpa, pero es tanta la soberbia, pobre Hidalgo, con un representante de alta alcurnia, de sangre azul, dice él, ¿verdad? Pero parece que la tiene como moronga, con un sinnúmero de transgresiones a la reglamentación parlamentaria y sin ningún apego de respeto a la función republicana de esta Cámara de Senadores. Las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, aprobaron sin discusión, en unas pocas horas, más de 250 modificaciones propuestas por el PAN a los proyectos de dictamen. Esto quiere decir, señores y señoras, esto quiere decir que cada 29 segundos, en promedio, fueron aprobadas cada una de estas propuestas. Por ósmosis inversa le entró al cerebro. Esta es la forma, pero en el contenido hay que decirle a los mexicanos, al pueblo de México, que estas propuestas de modificación que se presentaron, además, fuera de todo procedimiento y que fueron aprobadas con la complicidad de los senadores del PRI, no son más que parte de todo este artificio legislativo para desregular toda la actividad energética del Estado mexicano. Lo que menos pudieron hacer los senadores del PAN fue proponer la supresión de la figura de la expropiación. Sin embargo, ahora proponen la ocupación temporal. ¡Qué bonito! ¿Ustedes creen que le dan a tole con el dedo al pueblo o qué? De predios y otras disposiciones que prevean el pago de regalías a campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas. Pero que quede claro, esto no fue pensado para los pobres, para los que menos tienen, los campesinos. Esto fue pensado para los grandes hacendados como ustedes, los ganaderos, los latifundistas, los ricos del campo, donde está el negocio. Porque si le van a dar el 1% a una comunidad de campesinos o un pueblo, pues se diluye el dinero. Pero si yo soy dueño de 20, 50, 500 hectáreas, pues ahí es donde está el negocio. ¿Ustedes creen que nos las tragamos así de fácil? No. Claro que no. ¿Quién cree eso? Si esto es plan con maña. Sin embargo, ahora con esta que proponen de la ocupación temporal, con el pago de regalías, por no decir limosnas, es lo que quieren ustedes darle al pueblo, limosnas. ¿Sí? Le pido concluir, senador. La afectación de las tierras para la explotación del petróleo y la construcción de sus instalaciones eléctricas. Señalaba Francisco de Quevedo en una de sus múltiples y maravillosas estrofas: poderoso caballero don dinero, a quien no le maravilla ver en su gloria sin tasa, que es la más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla. Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don dinero.
Esta es la esencia y la forma de ser y del pensar político que sustentan estas propuestas de reforma. Con desmedida desvergüenza se dice que habrá una recompensa justa por las molestias, por el daño, e incluso una ganancia si se encuentran en sus tierras hidrocarburos y son explotados comercialmente. Falso. Bien saben los señores del dinero del PAN y el PRI que estas modificaciones que no alcanzan a demostrar su aparente preocupación social no evitan las futuras y graves afectaciones a las tierras ejidales y comunales y de nuestros pueblos indígenas. ¿Por qué no dicen que quieren borrar del mapa y de la historia de México a Zapata? Ya borraron a Adolfo López Mateos, a Lázaro Cárdenas, pero vamos a poner la escultura así como para memorarlo el aniversario de la independencia. Vamos a poner a don Porfirio Díaz con todas sus medallas y el pueblo besándole los pies, humillado, de rodillas, porque eso es lo que quieren, tener al pueblo de rodillas. En esta propuesta de modificación, ya soy el último orador, presidente. ¿Tienen prisa? A ver, ¿cuánto quieren? En esta propuesta de modificación se encuentra, digo, el dinero no es todo, y si no, casi todo, según la teoría de ustedes, ¿no? El dinero manda. En esta propuesta de modificación se encuentra solo su verdadera preocupación por proteger a los grandes productores ganaderos y agroindustriales, más que a los ejidatarios y comuneros. De ahí su propuesta de un pago adicional. Poco les importa que en dichas tierras se encuentren comprendidas los de uso común, que son las que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Que no se les olvide, el 51% de la superficie nacional constituye la propiedad social, que se compone, y ya se ha dicho, pero se lo voy a repetir aunque parezcamos disco rayado, a ver si así les entra en el cerebro, que se compone por más de 100.130 millones de hectáreas, en las que se ubican 31.927 núcleos agrarios, 29.566 ejidos, 2.361 comunidades, en las que existen 4.834.749 titulares de derechos. A ver, mis paisanos campechanos, ¿qué le dicen a los mayas cuando vayan allá a Campechel a poder invadir y sin pagar ni un centavo? Le pido que Sobre todo, senador, por favor. en breve, presidenta, sobre todo que en dicha superficie social se registra una población de la cual ustedes están atentando contra 25 millones de mexicanos promedio. Ustedes ya saben perfectamente la magnitud que se ejercerá sobre los habitantes del agro mexicano y de los pueblos indígenas, a través del poder intimidatorio del poderoso caballero que es don Dinero. Es profundamente lamentable. Tiempo, senador. Le pido de favor que concluya. Bueno, pues si no dejan hablar aquí, tendré que hablar en las plazas públicas. No, lo que no tienen son vergüenza. Y usted cállese, no me señale. Que aquí hay que tener calidad moral para venir aquí. Calidad moral. Y hablar con el corazón, no con el bolsillo. Pueblo de México, ya no puedo seguir hablando porque aquí no lo dejan hablar a uno, pero nos vamos a ver muy pronto. La patria no se vende, se defiende, entiéndanlo. Gracias, senador. El senador Francisco Domínguez para hechos, por favor. Hasta 5 minutos tiene el uso de la tribuna. Con su permiso, presidente. Casi
casi me acaba de convencer la izquierda. ¿Cómo puede ser posible? En una parte tienen razón. El PAN le quitó la palabra de expropiación y le pusimos la palabra ocupación temporal. Yo aquí he escuchado a todos sumamente atento. No he visto que se refieran a un artículo, a una fracción que dice, pero les voy a echar la mano por si no saben leer. El asignatario contratista deberá expresar por escrito al propietario o titular del terreno su interés de usar, gozar, afectar o en su casa adquirir los terrenos, bienes o derechos. Fracción 2 del artículo 101. El asignatario contratista deberá mostrar por escrito y describir el proyecto que planea. Me voy al artículo 101, fracción 5. La forma, modalidad de uso, goce, afectación, en su caso, adquisición, se pacte, deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, podrán emplearse la figura de arrendamiento, servidumbre, voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compra-venta, permuta y en cualquier otra que no convenga a la ley. El pago de las afectaciones, fracción 6. En la parte A, por pago de afectaciones o por renta. En la parte A y B lo dice claro. En los dispuestos en los incisos anteriores se deberá considerar a valor comercial. Aquí no dijeron esa parte. Yo no sé si saben qué es valor comercial. Yo espero que sí sepan qué es valor comercial. Es triste estar debatiendo en el Senado de la República con dichos. Esta es la máxima tribuna de este país para no venir a hablar seriamente. El PAN defiende y va a defender a los ejidatarios. El PAN va a defender con todo a los comuneros. Y está escrito en esta ley, y por favor, les echo una manita. Capítulo 4 del uso y ocupación superficial. Si tuvieran la molestia de leerla, yo se los agradecería. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senador. Para hechos, el senador Encinas. ¿Sonido en su escaño? ¿Para qué efecto? Yo quería hacerle una pregunta al orador, pero ella emprendió graciosa huida. Yo quería preguntarle, ya que es tan explícito, tan claro, si el pago en valor comercial es con el uso en que se encuentra en esos momentos la tierra, con el valor comercial potencial que significa la explotación en hidrocarburos, que es una gran diferencia. Pues lo otro es por engaño. ¿Sonido en su escaño? ¿Sonido en el escaño del senador Domínguez? Por supuesto, le contesto desde mi escaño. Es simplemente con un avalúo. No hay diálogo. Sonido en el escaño del senador Ríos Peter. Señor presidente, yo pedí... Y lo veo, senador Isidro, nada más estoy dando el orden. Sí. Yo pedí la palabra para hechos, pero también lo hizo mi compañera Dolores Padierna. Ok. Senadora Dolores Padierna, sonido en su escaño. Emprendió graciosa huida. Sonido en su escaño. ¿Yo? ¿Para qué efecto? Presidente, el senador del PAN, Francisco Domínguez, dice que no sabemos leer y que entonces él leyó la parte que nosotros no sabemos leer, diciendo que es a valor comercial.
como si él no supiera, o tal vez no ha leído, porque yo creo que él sí sabe leer, la parte en que un proceso de los negocios de los que estamos hablando no se hacen en un día ni de un día para otro, sino que llevan un proceso. Y el valor comercial de una propiedad se pacta en X día. Pero déjeme darle un dato al senador Domínguez. La CFE, bajo la dirección panista, apenas hace 2 años, afectó los ejidos de Guerrero. Traigo aquí los datos uno por uno, si gusta le doy el metraje, los números, etc. Llegó la CFE dirigida por el PAN y avasalló diciendo que esa zona estaba por decreto afectada y tumbó miles de árboles frutales de los ejidatarios. La CFE, los ejidatarios se organizan, van a la CFE y la CFE dice pago y se hace un avalúo comercial, como lo llama el senador Domínguez, avalúo comercial, y arrojó el avalúo 36 millones de pesos. Y entonces un funcionario de la CFE, senador Domínguez, un funcionario de la CFE panista, se hace pasar por el dueño del ejido, del señor Ramos Marín, y recibe el cheque firmado por otro funcionario de la CFE panista y recibe 36 millones de la CFE como si fuera el pago del ejido. El asunto es de que los ejidatarios han ido miles de vueltas a la CFE porque sí saben leer, a demandar que les paguen su tierra y no les han querido pagar. Ese tipo de abusos es lo que ahora están legalizando. A ese tipo de leyes es las que no respetan y son las propias autoridades. Y lo menciono porque son los mismos que tiene ahora el gobierno priista. Ahí están con toda impunidad todavía en la CFE. Los que se cobraron 36 millones, los que despojaron a los ejidatarios de Guerrero, esas son las cosas que indignan. Y cuando lo escriben en estas leyes, en todas, es para lo mismo, porque van a hacer lo que le hicieron a estos ejidatarios. Y le puedo señalar lo que hicieron en Soyaló de Chiapas, y le puedo señalar muchos donde las autoridades, con sus decretazos, pasan abusivamente por encima de los derechos de la gente. Gracias. Les pido a los que intervengan para hechos, puntualicen el hecho específico que están rectificando en relación a lo que manifestó, para no tener diferencias entre los diferentes grupos sobre sus intervenciones. Sonido en el escaño el senador Domínguez. Para hechos, presidente. De la senadora Padilla. Senador Ríos Peter. Senador Ríos Peter, después senador Domínguez. Con su permiso, señor presidente. Bueno, a mí me causa gracia que el senador Pancho Domínguez suba, o bueno, tome la palabra con la estridencia que lo hizo. No sé si usted realmente leyó la ley toda. Posiblemente ahorita lo asesoró Roberto Gil en algunos temas, porque sé que él estaba muy pegado con usted, ¿no? No sé si la leyó, pero la pregunta que le hicieron es una pregunta importante, senador Domínguez, y es el corazón de este debate. Yo les debo decir que en toda la argumentación que ustedes han dado no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Insisto en lo mismo que planteaba yo el día de ayer. El día de ayer yo les puse innumerables ejemplos en muchas partes del territorio nacional donde el problema de las expropiaciones sigue presente. Yo sé que usted me puede decir,
Está usted clavado en las expropiaciones y aquí yo le he leído todo un catálogo de oportunidades y de posibilidades del diálogo que se va a tener con las comunidades y con los ejidos. No hay nada nuevo porque eso lo permite la ley agraria actualmente. No hay nada nuevo. Eso, el arrendamiento, todos y cada uno de los procesos son claramente permitidos en la ley agraria. Nada más que esos procedimientos no han impedido que siga el conflicto del pago en el aeropuerto, como ayer lo ponía, el aeropuerto de Tepic, o que no se haya pagado la transpeninsular después de 80 años. Entonces yo lo que quisiera es, más allá de que haya un planteamiento de que la izquierda está trasnochada o está equivocada, que nos escucháramos, senador Domínguez. Ayer, desafortunadamente, usted no estaba en mi intervención. Ayer lo planteé y se lo vuelvo a poner. Esta ley, como está planteada, sigue manteniendo el eje de las expropiaciones como la columna vertebral para resolver cuando las comunidades no quieran atender el tema. Cuando las comunidades en todo el